¿Es buena o es mala la pornografía? Bueno, yo estoy totalmente convencido de que la pornografía se ha convertido en un instrumento de manipulación de masas, ¿eh? Sí es verdad que la pornografía pues, se presentó en público, ¿no?, en aquel contexto de la liberación sexual, en aquel contexto en el que se hablaba de amor libre. Es curioso, han pasado 50 años de aquel mayo del 68 y hoy en día podemos decir que el amor libre era sencillamente un engaño que encubría un sexo esclavo. No amor libre, sino sexo esclavo, es la verdad, ¿eh? Porque si en un momento determinado se habla de una emancipación, de un deseo de libertad, si algo se ha ido generando ha sido esclavitud, esclavitud, esclavitud. Y decir una cosa, que la esclavitud, la más perniciosa de todas las esclavitudes, la más perfeccionada de todas las esclavitudes, es aquella en la que se consigue que el esclavizado sienta placer en ser esclavo. Es imposible que haya un tipo de esclavitud que tenga mejor controlada a sus víctimas, porque cuando yo esclavizo a alguien y esa persona esclavizada en el fondo está sintiendo un placer en su esclavitud, le tengo absolutamente en mis manos, en mis manos. Creo que esta es la realidad, como cuando se hace un experimento con cobayas y se les introduce en una jaula, y entonces una cobaya llega a hacer un aprendizaje en el que, presionando determinada palanca que está en un lugar, recibe una descarga, que esa descarga le está dando un placer. Entonces esa cobaya llega a olvidarse de la vida, llega a olvidarse de todo el resto de lo que podía ser su universo mundo, porque es que ha aprendido que hay una palanca en la que si la acciona le da una descarga que le da placer, le da una descarga, le da una descarga. Entonces hemos conseguido que esa cobaya esté absolutamente olvidada del resto de su existencia. Pero lo malo es que no es una cobaya, lo malo es que es un ser humano, al que se le puede verdaderamente controlar, manipular, haciendo que esté exclusivamente en su horizonte mundo centrado en qué es lo que le da placer. Bueno, pero ¿la pornografía es pecado? Sí, la pornografía obviamente es absolutamente contraria al designio en el que Dios creó la sexualidad, porque obviamente Dios creó la sexualidad con unas finalidades, con una finalidad. ¿Cuáles son las finalidades con las que Dios creó la sexualidad? En primer lugar, que configure nuestra identidad. Yo soy hombre. El que alguien sea mujer o sea hombre configura su identidad. Luego, ser hombre, ser mujer, tener un sexo masculino o femenino es algo que está plenamente unido a nuestra identidad. En segundo lugar, Dios creó también la sexualidad como un vehículo de expresión de amor. Eso que decimos, me entrego a ti en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, me entrego totalmente a ti, no hay nada mío que no sea tuyo, no hay nada tuyo que no sea mío. Eso se significa, se expresa en la entrega sexual. El acto sexual es la expresión corporal de un todo tuyo. Cuando de alguna manera se expresa, se realiza el acto sexual al margen de que exprese tal cosa, hay una mentira. Estoy expresando, estoy corporalmente manifestando lo que no es verdad. El alma no se entrega y, sin embargo, corporalmente realizamos un acto de supuesta entrega que no es verdad en la vida. Y en tercer lugar, la tercera finalidad de la sexualidad obviamente es el estar abiertos a la transmisión de la vida. Dios ha querido que la vida humana nazca de un acto de amor, porque es lo que mejor significa el que Dios nos ama y nos quiere. Estamos aquí porque hemos sido amados. Con perdón de Descartes, soy amado, luego existo. Entonces, porque Dios ha querido que la vida humana, que Él, porque la ama, la ha creado, venga también a través de la generación del hombre y de la mujer que nace de un acto de amor, No nace de un acto mecánico, técnico, no. El ser humano no es producido, es generado, que es muy distinto, en un acto de amor. Entonces, estas son las tres finalidades de la sexualidad. Obviamente, la pornografía
convierte la sexualidad en otra cosa que no tiene nada que ver con ninguna de las tres, ¿no? Luego es algo totalmente contrario al designio con el que Dios creó la sexualidad. Pero usted hablaba de esclavitud, que es una esclavitud. ¿Por qué? Es curioso porque lo que en principio, si yo estuviese hablando con usted hace 20 años, esto que estoy diciendo costaría más entenderlo. Yo qué mal hago a nadie, etcétera, ¿no? Convirtiendo la sexualidad en un instrumento lúdico, un instrumento lúdico, qué mal hacemos a nadie. Hace 20 años me hubiese costado mucho más convencer a la audiencia, pero es que han ocurrido muchas cosas. Es que en este momento histórico todos somos conscientes de que lo que en un primer momento se presentó, ¿no?, como algo de libre elección, como algo liberal, por entenderlo, por lo menos en el concepto en que en España utilizamos ese término, hoy en día nos hemos dado cuenta que es lo que esconde. O sea, hoy en día tenemos un factor que puede ayudarnos mucho a predicar la castidad, la virtud de la castidad, que en un tiempo, sobre todo en nuestro contexto secularizado español, ha sido denostada, ha sido ridiculizada, etcétera, etcétera. En este momento nos damos cuenta cómo la virtud de la castidad no solo es virtud, en el sentido de que es respetuosa con la ley de Dios y con el orden con el que Dios creó la creación, sino que la virtud de la castidad es la única que nos permite ser libres y no esclavos. Porque, digamos, el hombre está llamado a ser esclavo de su conciencia y dueño de su voluntad. Pero es que cuando uno no es dueño de su voluntad, porque se ve arrastrado, ¿cómo va a ser esclavo de su conciencia? ¿Cómo va a obedecer a su conciencia si la voluntad ni siquiera le obedece a él? En este sentido, hemos visto cómo han pasado los años y el sexo, por el sexo, crea adicción y podemos decir que anula verdaderamente la libertad del hombre, la llega a anular. Es una gran oportunidad para redescubrir la virtud de la castidad, de cómo entender que el respeto de la ley de Dios y el bien del hombre coincide perfectamente. No son dos cosas distintas. Monseñor, ¿cómo educar a un niño que tiene a un clic en su teléfono, en su iPad, el tema de la pornografía? ¿Cómo educarlo para que él sepa que este contenido le hace daño? A ver, está claro que tenemos que primeramente hacer unos discernimientos muy serios de cuál es el uso prudencial que pueden hacer los pequeños de determinados medios tecnológicos. Porque pedirle a un niño en una edad muy, muy, muy temprana que tenga una capacidad de dominio de su curiosidad, etcétera, etcétera, pues es pedirle lo que no se le puede pedir. Entonces, creo que en primer lugar hay que decir que un niño tiene que ser preservado. O sea, su inocencia tiene que ser preservada de una inmediatez, de una proximidad máxima, plena, absoluta, de una invasión, de una verdadera invasión de todo un mundo de pansexualismo y de impureza que invaden los medios tecnológicos. No se le puede pedir a un niño más. Creo que tiene que ser preservado. Y creo que uno de los dramas es que actualmente se utiliza la tecnología como una dama de compañía de los niños, o sea, una niñera que es muy barata, que les mantiene entretenidos. Y eso es un riesgo muy grande, un riesgo muy grande del que nos tenemos que examinar. Es una irresponsabilidad muy grande el que nuestros pequeños tengan acceso a una tecnología que ya en sí misma, sin haber entrado en contenidos nocivos, ya por sí misma tiene algo de adictiva. La tecnología tiene algo de adictiva. Hay muchos niños que lloran, que cuando lloran desconsoladamente, el resplandor fluorescente de una pantalla les devuelve un poco al sosiego. Eso es algo muy grave, mucho más grave de lo que podemos suponer. Hoy en día sabemos que en determinadas grandes empresas tecnológicas, las empresas tecnológicas punteras, de las teologías de la ingeniería de la telecomunicación, los que son verdaderamente los que son sabedores de todo lo que se esconde detrás de esa tecnología,
educan a sus hijos sin tecnología. Eso lo sabemos, ¿eh? En los colegios que están cercanos a todas esas grandes empolios de la investigación tecnológica de la comunicación. Sus hijos, los hijos de los que saben, son educados sin tecnologías y no tienen acceso a los móviles hasta que sean mayores de edad. Luego, obviamente, uno dice, bueno, tendremos que sacar alguna conclusión, de este dato. Esto creo que es lo primero, es que creo que el medio en sí mismo está por descubrir, está por caer en cuenta de qué nivel adictivo genera por sí mismo, ante el cual tenemos que tener tomar una distancia necesaria. Es muy difícil pretender que un adolescente adquiera un hábito de lectura si tiene que convivir pues con un dispositivo electrónico que le está llenando de curiosidades en cada momento. Pretender que él pues adquiera un hábito de lectura teniendo ese competidor desleal al mismo momento en la mano izquierda es imposible. Perdón, ¿qué edad recomienda entonces usted para usar por primera vez, para darle al hijo un celular? A ver, creo que pienso que puede haber contextos determinados en los que debe de ser introducido ese tipo de uso, o sea, puede ser introducido muy paulatinamente y acompañado por los padres. O sea, es decir, no creo que sea prudente que se haga una entrega y comience uno por tener una utilización autónoma, no es prudente, sino creo que los primeros pasos deben de darse teniendo con los propios padres una utilización de esa tecnología para determinadas finalidades concretas. Me parece que para que un joven, para que un adolescente tenga la madurez necesaria para utilizar él autónomamente un dispositivo móvil, tiene que haber unos pasos previos muy seriamente dados, si no, lo más posible es que la utilización sea perniciosa. Bueno, entonces, y ya, porque digamos que ellos pueden acceder a la pornografía, pero también sus compañeros en el colegio. Sí. ¿Qué les digo yo como papá? ¿De qué manera les hablo? ¿O es un tema que mejor no se habla hasta más adelante o qué? Bueno, sí, obviamente hay que ser muy claro en la expresión con los hijos, hay que ser muy claro. Sería un error que el pudor nos impidiese abrir los ojos a nuestros hijos en un diálogo en el que les aportemos capacidad crítica. Ellos tienen que ser conscientes de que detrás de la pornografía se está escondiendo una verdadera utilización de las personas, una verdadera desfiguración del misterio del amor, y lo que es peor es que lo que es muy santo, lo que en la voluntad de Dios es algo santísimo, porque es un lugar que es fuente de la vida, uno se está acercando a ello de manera que le va a costar mucho posteriormente sanar esa visión errada de partida, equivocada de partida, para que entienda la santidad de la sexualidad. Hay que ser conscientes, o sea, abrir los ojos a nuestros hijos para entender que hay unas personas con nombre y apellido. Yo recuerdo que en una ocasión, en la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en Sydney, recuerdo haber oído, ¿no?, ante la multitud, ¿no?, de los jóvenes allí reunidos, al Santo Padre hacer una referencia diciendo, bueno, ¿y si fuese nuestra madre? ¿Y si fuese nuestra hermana? Porque creo que hay una prueba del algodón, que se dice, ¿no? No sé si ustedes utilizan esa expresión, pero una prueba del algodón es que yo paso el algodón y veo si hay o no tiene polvo la mesa. Voy a pasar el algodón y voy a ver si está limpia o no está limpia, ¿no? Esa prueba del algodón para ver si algo es limpio o no es limpio es, ¿eso te parecería que tu padre, que tu madre, que las personas que son para ti referentes, ¿no? ¿Tú te imaginas que viviese en esa realidad? ¿Te imaginas que tu padre, que tu madre, que tu hermana, las personas que para ti son más apreciadas en la vida, te las imaginas tú participando de un espectáculo como ese? Esa es la prueba del algodón. No quieras para los demás lo que no quieres para ti,
Pues bien, creo que por ese espíritu crítico, hoy en día educar a los hijos en gran parte es suscitar espíritu crítico, suscitar en ellos espíritu crítico, ayudarles a ver la televisión con capacidad crítica, ayudarles a ver los spots publicitarios con capacidad crítica. Bueno, esto no quiere decir que no haya que también que apreciar los valores positivos de la vida, pero el discernimiento supone también, ¿no?, el que uno no sea espectador pasivo de lo que acontece en torno a él, sino que tenga esa capacidad crítica. Nos estamos encontrando con jóvenes que dicen, llevo 10 años viendo pornografía, me acerqué a Dios, quiero cambiar mi vida, pero vengo de una esclavitud. ¿Qué herramientas concretas le podemos dar para que él se pueda sanar? Pues bien, es curioso esto que me está planteando. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos publicó hace escasos años un documento explícitamente sobre el tema de la pornografía, que yo he tenido ocasión especialmente en Radio María de desarrollar aquel documento de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Entonces uno percibe que ocurre en una parte importante, ¿no?, de los que han sido consumidores empedernidos, digamos, ¿no?, de la pornografía durante muchos años, que se encuentren con que no es suficiente una voluntad de romper con ella, porque enseguida experimentan lo que dice San Pablo: ay de mí, que no soy capaz de cortar con aquello que mi voluntad ha tomado la decisión de cortar radicalmente con ello, y no soy capaz de cortar con ello, y por el contrario he tomado una decisión y no soy capaz de cumplirla. O sea, me doy cuenta de que no soy dueño de mi voluntad. Pues bien, sin duda alguna, la Iglesia Católica en este momento está llamada también a integrar en los acompañamientos espirituales determinados acompañamientos a medio camino entre la educación espiritual y la terapia, para que ayuden a romper con esas adicciones. Y puedo decir también de la existencia en muchos centros de orientación familiar de nuestras diócesis de servicios concretos con determinadas recursos, ¿no?, o metodologías para romper con las adicciones, ayudándose incluso unos a otros, a veces recurriendo también a un procedimiento grupal, cual de si Alcohólicos Anónimos se tratase. Existe también la asociación Sexólicos Anónimos, igual que Alcohólicos Anónimos, curiosamente, en la que también incluso se recurre a una terapia de una ayuda de la de dar cuenta de si uno va siendo capaz de ser dueño de sí mismo en el cumplimiento de unos objetivos concretos que se van estableciendo para recuperar a la voluntad de su esclavitud. Quiero decir que el problema es tan grave que para poder llegar a rescatar, ¿no?, de la adicción, también observamos que a veces el don de la gracia a veces es tan tumbativo que es capaz de sanar por sí mismo los efectos de una adicción, pero no siempre ocurre. A veces la gracia viene con el deseo de ser puro, de ser casto, pero permanecen las huellas de una adicción, y entonces uno tiene que recurrir, como digo, a determinadas, ¿no?, pues caminos terapéuticos que nos den pautas comportamentales de cómo llegar a vencer una adicción. Monseñor, ¿masturbarse es pecado? Masturbarse es pecado porque obviamente es contrario a esas finalidades a las que me he referido antes, a esas finalidades para las que Dios creó la sexualidad. Dios creó la sexualidad como un vehículo de expresión de amor y de entrega del amor a otra persona. ¿Dónde acontece tal cosa en la masturbación? Cuando uno utiliza la masturbación como una técnica de tener placer consigo mismo, la sexualidad deja de ser expresión de amor para convertirse, pues como decía, ¿no?, pues en una especie de recurso de esa cobaya a la que le metemos, pues, en una pequeña jaula, y ya ha encontrado que realizando una determinada acción se produce placer a sí misma, pero dejando de tener la finalidad para la cual vive, ¿no? Por lo tanto, obviamente la masturbación no es expresión de amor y no está abierta a la transmisión de la vida. Obviamente es contraria a ese designio que Dios dejó inscrito en la naturaleza,
y también es perniciosa para nosotros mismos, ¿no? Porque genera unas dinámicas de búsqueda egoísta de uno mismo. O sea, la dinámica que genera la masturbación es bastante contraria a ese llamamiento evangélico del olvido de ti mismo y entrega a los demás. Dice el Evangelio, el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, y no es buen camino el de la búsqueda del autoplacer, en el que uno se cierra en su pequeña burbuja. Y además es curioso que la masturbación genera tristeza, porque el placer por el placer crea soledad y tristeza, seamos claros. ¿Por qué? Pues porque la alegría nace de la donación. La alegría nace de la donación. La búsqueda de uno mismo, el narcisismo, que obviamente también el narcisismo se esconde detrás de la masturbación. El narcisismo genera tristeza, porque el hombre ha sido creado para el encuentro. Y el encuentro tiene lugar también cuando hay un tú, no cuando yo soy la referencia de mí mismo, ¿no? Cuando intento suplir con el placer mi falta de felicidad, seamos claros, que a veces pretendemos que el placer sustituya a la felicidad y no es posible. La felicidad nace de la entrega de nuestra vida a un ideal que merece la pena. Se es feliz cuando alguien entrega su vida a algo en lo que merece la pena. Cuando uno, sin embargo, no va por ese camino, intenta suplir esa felicidad en una búsqueda de un placer, que es un sucedáneo de felicidad, que está lejísimos de serlo, ni de parecerlo, ni tan siquiera de asemejarse a ello. Creo que es importante no equivocarse, ¿no?, en esa percepción de la realidad. Es sorprendente en qué pocos años ha entrado este paradigma, ¿no?, de la llamada teoría del gender, de la ideología de género, que estaba fundamentalmente ausente, seamos claros, estaba fundamentalmente ausente de lo que podría ser los parámetros y las perspectivas del pensamiento ideológicas en décadas anteriores. Pues por ejemplo, por poner un ejemplo, el ejemplo de España. España ahora mismo se ha convertido en un país puntero en la exportación de la ideología de género en las legislaciones. Pero bueno, pues puede decir que España en el año 78, que tampoco hace tanto tiempo, 40 años, ¿no?, cuando en el año 78 se redactó la Constitución española actual, y en aquel momento había todo tipo de partidos políticos consensuando aquella Constitución, incluido el Partido Comunista. A nadie se le ocurrió ni remotamente hacer ningún tipo de referencia que pudiese verse amparada por la ideología de género, ni en la definición del matrimonio, ni en nada por el estilo. Quiero decir que es un fenómeno que, aunque es verdad que los estudiosos ven sus orígenes, ¿no?, ven sus orígenes en determinados posicionamientos que incluso son anteriores al mayo del 68, su extensión es reciente. Y creo que para explicarla hay que entender cómo ese marxismo y ese capitalismo que lucharon como en dos grandes bloques por intentar dominar el mundo, pues cuando finalmente cayó el muro de Berlín, cuando parecía que las ideologías habían caído, cuando aquella especie de enfrentamiento entre dos bandos pues había concluido, y pensábamos que podía venir una primavera verdadera, ¿no?, de la humanidad, en un humanismo cristiano en el que Europa se encontrase a sí misma en sus raíces, etc., pues sin embargo se ha producido la paradoja de que ese marxismo se ha reinventado, haciendo un consenso con el capitalismo, se ha reinventado. Entonces ha entendido que el fracaso, que la estrategia que él persiguió fracasó, porque intentó reconfigurar la sociedad desde una teoría económica. Sí, pero la familia permanecía fundamentalmente intacta. Y al final los valores se transmitían en el seno de la familia. Y fíjese usted por dónde que en este momento, en Europa, en esta Europa secularizada,
el país de toda Europa que tiene un índice de fe más grande es Rusia, junto con Polonia. Rusia junto con Polonia, ese país que extendió el comunismo, ese país que convirtió la catedral de Rusia en el museo del ateísmo. Rusia es la nación con mayor índice de fe en Europa, es decir, que el fracaso del marxismo fue estrepitoso. ¿Por qué? Porque la familia había permanecido básicamente intacta. Entonces se rediseña la estrategia, y no olvidemos que Satanás en el fondo es el gran estratega, el que conduce, ¿no? El que intenta conducir, el príncipe de este mundo, que intenta conducir esos hilos de la historia, y en una especie de pacto con el capitalismo, el capitalismo renuncia a sus raíces de humanismo cristiano, el marxismo renuncia a su teoría económica, y los dos hacen un pacto en una lucha contra la familia, en un rediseñar el concepto antropológico del hombre. Y eso sí que es grave, porque obviamente en una ingeniería antropológica en la que el hombre es redefinido, es reinventado y deja de tener en la familia su propia identidad, obviamente estamos en una especie de, yo diría, metástasis del marxismo y del capitalismo consensuados entre ellos, que es mucho más nefasta en el influjo de esta nueva ideología, ¿no? Parece como que en este momento Europa es un sujeto que tiene como cuerpo el euro o el dólar, podríamos decir, ¿no? Y como alma la ideología de género, que es el gran pensamiento incuestionable, el pensamiento único, una especie de dogma incuestionable ante el que nadie se atreve, ¿no? Pues podríamos decir, a rebelarse, a rebelarse. Es sorprendente lo que ha ocurrido en pocos años. Ya, bueno, y en cosas concretas, ¿qué está haciendo esa ideología de género que nos afecte a nosotros? A ver, la ideología de género especialmente, yo creo que se traduce en una especie de ideología del deseo, de no reconocimiento de la creaturalidad del ser humano, de que somos criatura, y de que en nuestra propia naturaleza humana Dios ha dejado inscrita nuestra vocación. Porque el ser hombre, el ser mujer, es tener en nuestra propia naturaleza, está inscrita la vocación para la que hemos sido creados, la vocación a la donación de amor, la vocación a la apertura, a la transmisión de la vida. Sin embargo, frente a eso, la ideología de género lo que hace es decir, el hombre es lo que siente, el hombre no es lo que es, el hombre es lo que siente. De manera que se pone por encima el deseo, no digo ya la voluntad, sino el deseo, se pone por encima de la propia naturaleza. Entonces, el hecho de que estemos continuamente, ¿no? Hay una paradoja para mí muy grande, y es que este mundo actual, que valora tanto la ecología, el respeto de la naturaleza, sin embargo, paradójicamente, no valora en absoluto lo que es la ecología humana. Hay una paradoja, que por ejemplo, que la ecología sea tan crítica contra los alimentos transgénicos y sin embargo promueva el transgénero. Pero bueno, ¿cómo es posible que colemos un mosquito y nos traguemos un camello? ¿Cómo es posible que tengamos tal grado de sensibilidad hacia el respeto de la naturaleza y sin embargo no entendamos que en la propia naturaleza humana hay inscrita también una vocación, una identidad del ser humano? Por eso hay una paradoja, ¿no? Que es la del deseo que se rebela contra el ser. Es como si dijésemos, ¿no? Pues a la porra con los cromosomas fascistas, ¿no? Nosotros vamos a ser lo que queramos ser, si me permitís la broma. Bueno, es un absurdo porque el hombre no se puede reinventar a sí mismo. El hombre no puede hacer de su deseo una desvinculación con la realidad, ¿no? Es una gran esclavitud, ¿no? la que plantea. Cuando los homosexuales, por ejemplo, dicen que los sacerdotes o que la iglesia es homofóbica por todo su discurso, ¿qué responder ante eso? A ver, la palabra homofobia
hoy en día está siendo utilizada como un arma arrojadiza frente a la libertad de pensamiento, ¿no? O sea, es decir, todo aquel que no acepte la ideología de género es homofóbico, sin más, sin otra posible explicación. O sea, es un recurso para el no debate, para la no reflexión, Obviamente existe otras maneras muy distintas de ver esa perspectiva, y por supuesto que la sensibilidad cristiana tiene muy claro, porque el propio catecismo de la Iglesia Católica se distingue con claridad el juicio objetivo sobre la homosexualidad de también el trato subjetivo o la percepción subjetiva de las personas que tengan tendencias homosexuales. Son ambas cosas, quedan perfectamente distinguidas, ¿no? Pero lo curioso es que en esa acusación de homofobia es como el intento de no permitir distinguir la dimensión objetiva de la subjetiva. Parecería como si alguien, ¿no?, hace un juicio desde la perspectiva de la ley natural, de cuál es el sentido de la sexualidad para el que Dios creó, ¿no?, esa diferenciación del sexo masculino y femenino como obviamente inscrito, ¿no?, en nuestra personalidad, pues para que sea el vehículo y el cauce para la regeneración de la humanidad. Pues quien afirma esto, ¿no?, como un principio objetivo, se le acusa de homofóbico, sin más, ¿no? Pues obviamente creo que es lo que me parece importante distinguir, ¿eh? Entonces, ¿podríamos decir que un homosexual nace o se hace? Obviamente la doctrina de la Iglesia no entra, no es cometido de la doctrina de la Iglesia el llegar a decir la homosexualidad tiene un componente hormonal, la homosexualidad tiene un componente psicológico. No es cometido de la Iglesia. Ahora bien, sí es cometido de la Iglesia estar en diálogo con lo que son las ciencias naturales. Y hoy en día sabemos, no desde la Iglesia, no desde la revelación, sino desde de todas los profesionales de la psicología que acompañan, que sin duda alguna con la homosexualidad no se nace, sino que se hace. Y que tenemos suficientes, ¿no?, estudios que van mostrando cómo la homosexualidad pues, se ha ido generando. Estoy pensando en estudios como el de Richard Cohen y tantos otros profesionales, ¿no?, cómo la homosexualidad se ha ido generando en la medida en que en la infancia y adolescencia ha habido una carencia de referentes masculinos que después han derivado en unas tendencias homosexuales. Y también otro tipo de circunstancias que están muy estudiadas. Como digo, no es ese el cometido de la Iglesia, pero es muy importante el que para poder acompañar espiritualmente a las personas seamos también conocedores de cuáles son los grandes, digamos, no sé, pues los grandes conocedores para poder derivar, porque forma parte también de ese quehacer de la Iglesia como hospital de campaña al que se refiere nuestro Papa Francisco. Forma parte de su quehacer saber también dónde derivar, dónde está la posada en la que el samaritano fue capaz de aquel hombre que había sido herido a conducirle, ¿no?, a una buena posada en la que pudiese ser acompañado. Señor, yo he visto por ahí que las feministas en algunos episodios lo han atacado por su discurso. ¿Por qué lo atacan y qué piensa usted de eso? Bueno, obviamente existe un feminismo obviamente hay distintas ramas del feminismo, ¿no?, pero existe un feminismo radical, totalmente, digamos, influido, ¿no?, o bajo el paradigma de la ideología de género, que piensa que la Iglesia Católica, incluso la Sagrada Biblia, la Revelación, etcétera, en su afirmación de que Dios nos creó hombre y mujer, etcétera, ¿no?, es el causante de la esclavitud de la mujer. Hay un tipo de feminismo que piensa que, por ejemplo, que el aborto es una bandera de liberación de la mujer. Y sin embargo algunos
entre los cuales creo que me incluyo, pues hemos querido subrayar que el feminismo, lejos de ser una bandera de liberación de la mujer, el feminismo ha sido verdaderamente una herida infligida a la propia mujer de unos niveles increíbles, ¿eh? Tal es así que en este momento en la población mundial hay unos 120 millones de mujeres menos que de hombres, porque se ha utilizado el aborto como algo selectivo, de manera que se ha seleccionado el género o el sexo, y entonces no han nacido 120 millones de mujeres. Fíjate que el que en teoría era el recurso de la liberación de la mujer se ha convertido en un feminicidio. El aborto es un feminicidio, por un doble motivo, porque mueren, porque son seleccionadas, ¿no? Desde el diagnóstico prenatal. Son destrozadas más vidas femeninas que masculinas. Y en segundo lugar, porque la segunda víctima del aborto es la propia mujer. Es la segunda víctima del aborto. Porque una mujer, una madre tiene muy arraigado en su ser el instinto de maternidad, y obviamente el aborto pasa una factura tremenda, terrible, ¿eh? Y además, digamos una cosa más, los que conocemos, los que hemos seguido de cerca, sabemos que detrás de muchísimos, yo diría la mayoría de los abortos, hay una actitud machista por parte del padre de la criatura que no quiere reconocerse como tal y que está presionando a esa madre para el aborto, no queriendo hacerse responsable de esa criatura. El aborto es fundamentalmente un recurso machista, a los que conocemos de cerca la realidad. Intentar ligar el aborto al feminismo es estar fuera de la realidad. A veces, cuando algunos hemos dicho esto, nos hemos encontrado con un feminismo que entiende que estamos atacando la dignidad de la mujer. Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Creo que esta es la realidad, ¿no? Que existe un feminismo ideológico que no percibe hasta qué punto es la propia mujer la que está siendo víctima de esta ideología de género y de esta agenda abortista. Monseñor, para terminar, a mí me dijeron que Monseñor Munilla era de los mayores expertos en el mundo para la evangelización y motivación de los niños. De los niños. Así me dijeron, literalmente. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hay que hacer para que los niños se vinculen a la iglesia de una manera nueva y poderlos tener allí por mucho tiempo? Bueno, a ver, yo creo que la vinculación de los niños con la iglesia está totalmente ligada a la vinculación de la familia. No creo en una pastoral de los niños al margen de la pastoral familiar. Creo que la experiencia de la fe de un niño tiene que ir de la mano de la experiencia de fe de sus padres. La verdad es que cuando un niño, desde los albores de su conciencia, percibe hasta qué punto su padre, su madre se emocionan cuando comparten en esa oración de la noche que el niño está siendo acostado, y él percibe que su padre y su madre están teniendo una experiencia que hace saltar sus lágrimas. Obviamente ese niño está recibiendo la mejor de las catequesis, sin duda alguna, ¿no? Mucho más efectiva que 10 de nuestros sermones, que 10 de nuestras conferencias, ¿no? O sea, es decir, cuando el niño está sintiendo que aquellas personas que más quiere, que ama con un amor incondicional, le están mostrando que que lo más íntimo de su corazón Dios es bueno y es el centro de la familia, está recibiendo su introducción, ¿no? Su verdadera introducción en la experiencia religiosa. Por el contrario, si el niño ve que sus padres le están dando una educación cristiana de mero compromiso y el niño le dice, calla, que empieza el fútbol, como te puedes imaginar, pues el niño entiende perfectamente que se le está intentando transmitir unos valores con los que sus padres no vibran, ¿no? Igual que los pastores, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad en que nuestros fieles perciban la experiencia de Dios, viéndonos a nosotros, conmovidos ante ese misterio, no dueños del misterio, sino conmovidos ante él.
Pues eso mismo les pasa a los padres, ¿eh? Pero además con una responsabilidad superior, porque si alguien tiene un pastor que no es mi santo, ya le cambiarán de pastor en su parroquia, pero cambiar de padre no puede ser. Por eso la responsabilidad de ser padre y ser madre es inmensa, ¿no? Y tenemos que hacernos esta pregunta: ¿este niño va a conocer a Dios o no lo va a conocer a través mío? ¿Yo seré reflejo de Dios para él o estaré de alguna manera velando, impidiendo que la luz de Dios llegue a su vida, ¿no? Esa es la clave, ¿no? En la educación de los niños, que caigamos en cuenta, ¿no?, de la responsabilidad que Dios puso en nuestras manos. Excelente. Monseñor, creo que... Muy bien.